Seguramente si estás viendo este vídeo es porque ya has visto el vídeo anterior sobre las pirámides, sobre cómo se construyeron. De no ser así, os invito a que veáis el vídeo anterior porque os ayudará a entender un poco el contexto de este ciclo de vídeos, del cual este es el segundo de los 3 que se van a realizar. Así que por tanto os dejo en la descripción el vídeo para que lo podáis ver si no lo habéis visto. Y bueno, y después de ello pues os invito a que veáis este porque creo que os va a parecer muy interesante. Generalmente cuando las personas estas que hablan de que las pirámides de Giza fueron construidas por extraterrestres o por cualquier civilización anterior que no conozcamos, Atlantes, Semsuhor, etc., lo que explican es que las pirámides de Giza están también construidas para la civilización que se les atribuye que la han construido, es decir, los egipcios. Porque bueno, pues los bloques son muy pesados, no creen que los pudieran transportar, la calidad del pulido, del cortar, del ponerlo bien, creen que eso tenía que haber sido una civilización muy superior, una civilización con una tecnología muy avanzada, y digamos que eso es lo que explican. Sin embargo, hay que ver que las pirámides sí que tienen una evolución de cara a las de Giza, y también tiene una explicación de que por qué después ya no tienen esa calidad. Todo esto se puede explicar en vídeos. En el tercer vídeo hablaremos de las que vienen después. En este vídeo nos centraremos en las que hay antes de Giza y cómo llegamos a la pirámide como tal. Es decir, ¿por qué tenemos pirámides? ¿Cómo llegamos a ellas? Explicadas desde el punto de vista pues encontrado por la arqueología y por la gente que se ha partido la espalda para, digamos, llegar a estas conclusiones. Evidentemente hay muchas cosas que faltan por investigar, muchas cosas que vamos a comentar tendrán que ser explicadas en otros vídeos porque vamos a ir a una cosa muy resumida, pero que por lo menos pues ayude al que vea este vídeo pues a entender por qué llegamos a eso y cómo, que es muy importante. Así que, sin más dilación, hoy en Proyecto Historia, el origen de las pirámides. Bueno, si vamos un poquito al predinástico, así rapidito, hacia el año 3200 a.C., las tumbas tenían esta forma. Más o menos, es muy similar a la mastaba, aunque todavía no hay mastaba como tal, y digamos que estaban hechas de madera, porque, bueno, pues en esa época pues no podía manejar más materiales. Había unos agujeros en la superficie que indican que ahí se colocaban los postes para la sujeción de lo que es la estructura. Aquí podéis ver un ejemplo de cómo podía ser, además de que pues, la tumba como tal estaba bajo tierra, que es prácticamente lo que se ha conservado. Ya en época de Narmer, en torno al 3100 a.C. y también los primeros reyes, digamos que las cámaras ya estaban reforzadas por paredes de ladrillo o paredes de adobe, y además la tumba en superficie, es decir, por encima del nivel del suelo, adquiría un aspecto tumular, es decir, que estaba recubierta por una especie de montaña, con los elementos que la naturaleza daba en ese momento, pues arena, piedras pequeñas, lo que encontrasen, lo hacen una especie de montañita por encima de lo que es la tumba que la tiene debajo, y además los egipcios parece que añadieron, mejor dicho, hicieron un refuerzo de esto también con adobe o con materiales bastante duros. Bueno, como podéis, ahí tenéis algunos ejemplos también, y también de la evolución. También, por ejemplo, nos encontramos en Abidos, donde nos encontramos las primeras tumbas de los primeros faraones. También cerca de allí nos encontramos como recintos cenotafio, o por lo menos con la bibliografía que tengo ahora mismo en mano, no puedo confirmar que sean cenotafios, pero sí que parece que no se acaba de aclarar para qué servían esas fosas cuadradas que tenía el faraón Den, en este caso. Pero sí que se ha encontrado una capilla subterránea cerca de estos recintos, en la que parece que había una escultura dentro, por lo que por lo que parece o por lo que hemos visto en época de pirámides, podría ser un precedente para las llamadas tumbas cenotafio, es decir, tumbas donde no se entierra a nadie, pero simbólicamente se entierra la energía del faraón o uno de los lugares donde puede residir esa energía del faraón. También en esta época, pues por supuesto, ya aparece la mastaba. Tenemos la mastaba 3504 de Saqqara, en la cual pues podemos ver claramente que es una enorme tumba con nichos donde pues parece que se enterraron a nobles y gente de gran importancia en lo que es el Bajo Egipto, porque recordemos que Abidos ya está en el Alto Egipto y Saqqara está en el Bajo Egipto. Un detalle antes de irnos de las primeras dinastías es que, por ejemplo, en este caso que es la tumba de Merit Neit,
podemos ver que hay una especie de mini tumbas subsidiarias. Estas tumbas consistirían en tumbas para los sirvientes del faraón, porque en esta primera dinastía, aunque se acaba a finales de esta dinastía esta práctica, se puede ver cómo el faraón al morir sacrificaba a sus sirvientes. Digamos que sus sirvientes eran sacrificados para que le sirvieran en el más allá y eran enterrados junto a él. De ahí esas tumbas, esos nichos que rodean prácticamente la tumba principal. Esto va a ir apareciendo a principios de la primera dinastía y se va a ir extendiendo. Ya cuando acaba la primera dinastía y empezamos con la segunda, la mastaba como tal se populariza, digamos, y se convierte en la tumba por excelencia de los faraones, y además se construye con materiales de adobe, por lo que tampoco han llegado a conservarse hasta hoy en día en muy buenas condiciones, pero sí sabemos más o menos cómo eran, y además que tenemos mastabas que se conservan perfectamente hechas en piedra. Además, durante esta época parece que se hace más complejo los recintos subterráneos, es decir, en vez de ser unos recintos, digamos, cuadrados, con algunas galerías, con, digamos, algunas capillas, aquí ya empiezan a aparecer galerías y, digamos, un recinto subterráneo mucho más elaborado. Y ya llegamos a la dinastía tercera con Zoser, también conocido como Necherhet, que es el nombre de egipcio de Zoser, que construye un enorme complejo funerario que ya pues lo identificamos como tal. Es ya claramente un recinto que además hoy en día se puede visitar en Saqqara. Además se hace en piedra, ya se hace con materiales más resistentes y por eso se ha conservado. En este recinto tenemos un complejo funerario de nivel, también con muchos lugares de ámbito religioso, y también la que sería la mastaba del faraón, aunque ya sabemos que Imhotep, al aprovechar, digamos, el estado de buena salud del faraón y que la mastaba pues no se veía desde fuera porque la muralla prácticamente la tapaba, decidió pues ir ampliando hasta crear la pirámide de Zoser, que la tenemos en imagen. Esta pirámide no se hace, es el resultado de la evolución de la mastaba. Ya tenemos por fin una pirámide. Evidentemente no se parece en nada a lo que veremos en Giza todavía, pero aquí va siguiendo ya una evolución más clara. Después de Zoser gobierna un hombre llamado Sekhemhet, y este pues parece que no llegó a acabar su complejo funerario. Es muy similar al de Zoser, es un complejo rectangular también, y tiene una pirámide escalonada. Sin embargo, parece que nunca llegó a ser terminada porque el faraón murió antes de terminarla. Y esto va a pasar prácticamente con todos los herederos de Zoser. Aunque sí que parece ser que lo que se buscaba ya en esta época es ampliar el tamaño de la pirámide y también mejorar digamos, las galerías subterráneas, que ya eran bastante complejas en época de Zoser. En esta época se vuelve de una forma más ordenada. Sin embargo, el gran salto de calidad lo da un faraón revolucionario, un hombre que fue capaz de innovar, y además gracias a él tenemos Giza. Sin él no existiría Giza porque la forma del recinto que tiene Giza, la pirámide de Keops, Kefren y Micerinos, nacen a través de este hombre que en este caso es el padre de Keops, que es Snofru. Snofru es un faraón que empieza a construir, pues como los anteriores, una pirámide escalonada, pero no una pirámide escalonada cualquiera, sino que además ya mide 85 metros, por lo que ya son 25 por encima de la pirámide de Zoser y 15 por la de Sekhemhet, por lo que ya es una altura bastante considerable. El problema es que esta pirámide además parece que fue abandonada cuando fue terminada, pero sí que nos deja rastros de lo que vamos a ver en Giza. Y tenemos un recinto amurallado más pequeño, más dedicado a lo que es la pirámide. Tenemos también una calzada que nos lleva a un templo que conoceremos como Templo del Valle, que lo veremos mucho en Giza. Este Templo del Valle básicamente es el templo donde se hacen los ritos y el culto al faraón en concreto. Luego ya posteriormente también Snofru incorporará en otras pirámides, porque Snofru construye 3. Incluirá un templo pegado a la pirámide que será, pues, digamos, el templo funerario dentro del complejo. Y básicamente esto es lo que veremos en Giza, como ahora después compararemos. Luego Snofru, como podemos ver, pues por motivos parece que ser emocionales, parece que murió uno de sus herederos, o mejor dicho su heredero principal, que no iba a ser Keops, era otra persona, y también por motivos comerciales y de control cambió su residencia a Dashur, donde empezó a construir otra pirámide. Antes de seguir, hay que recordar que la pirámide de Meidum, una novedad que trae también, es que la pirámide se construye, digamos, la cámara funeraria se construye por encima del nivel del suelo, por primera vez en la historia del antiguo Egipto. Y tenemos aquí, como podéis ver, las bóvedas, digamos, que va haciendo así, poco a poco, va haciendo como una especie de hileras, para que soportar la carga de la pirámide que tiene prácticamente encima. Esto es un hecho muy novedoso y que por eso la gran galería de Keops no es para nada especial, es espectacular, pero ya tenía su precedente y ya se había hecho anteriormente, no es un elemento único.
Volviendo a Dashur, que es donde nos habíamos ido, Snowfall comienza a construir la pirámide romboidal, que es como la conocemos hoy en día, pero parece que tenía problemas de estabilidad debido al recinto. Era un recinto que parece que no podía soportar mucho peso, el suelo que había en esa zona, y tuvieron que acabar inclinándola un poco más. Empezaba así y al final la remataron así, como podéis ver. Fue por motivos de inclinación, pero ya hablaremos más adelante de Snowfall, porque a Snowfall le quiero dedicar un vídeo en un futuro, así que hablaremos en detalle de todo esto. Pero como podéis ver en la imagen, para que os deis cuenta, bueno, se ve claramente dónde estaba delimitada la muralla. Tenemos la pirámide satelital, que es esa pirámide cenotafio, parece que puede ser, que es esa pirámide donde se podría estar residiendo el Ka del faraón, es decir, la energía espiritual, pero no un cuerpo como tal. Y además también tiene un camino hacia el llamado Templo del Valle, aunque aquí es más complejo porque aquí se ha encontrado un templo intermedio, un templo donde tiene una calzada que lleva a la pirámide y también sigue la calzada más hacia abajo, pero el Templo del Valle como tal no se ha encontrado porque no se ha excavado todavía esa zona. Por motivos parece ser o de urbanización o que el Nilo pues ya no permite cavar en esa zona. Pero bueno, es un complejo todavía más interesante que el de Meidum, además de que incluye por primera vez un templo funerario con dos enormes estelas que pudo haber llevado al lado este de la pirámide. Y ya por último pues tenemos la pirámide roja, que es la primera pirámide de caras lisas, la primera pirámide perfecta que tiene Egipto, y que consiste pues hace prácticamente lo mismo. Tiene un recinto amurallado, una pirámide cenotafio, aunque parece ser que como esta pirámide fue terminada a toda prisa, se desconoce por qué se llegó a construir. Puede ser que tuviera una intención de culto, puede ser que tuvieran miedo de que la pirámide romboidal se acabara derrumbando por ese inconveniente que hemos comentado, pero la cuestión es que se traslada a 1 kilómetro solamente, construir esta pirámide, están prácticamente cerca. Construir esta pirámide seguramente pues por ese motivo, aunque tampoco se ha llegado a esclarecer. Pero se acabó a toda prisa porque fue en los últimos años de Snefru y pues el complejo alrededor no parece que terminara de acabarse con la mejor eficacia como el anterior, es decir, el de la pirámide romboidal. Pero ya deja las bases para la creación de las pirámides de Giza. Así que bueno, eso es una pincelada a lo que es el origen de las pirámides. Como podéis ver, tiene una evolución clara y constatada y que no tiene nada que ver con la Atlántida, ni que las pirámides fueran construidas en épocas mucho más anteriores y que no están descontextualizadas, sino que tienen un contexto detrás. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, os invito a que deis un buen like, suscribiros al canal, seguidnos en Twitter y en Facebook, que ya tenemos páginas. Y también, pues bueno, si queréis apoyar el proyecto para que evolucione, mejore, tengamos más bibliografía para explicar, pues apoyarnos en Patreon. Y pues más adelante, si se puede, pues haremos más vídeos del tema, pero profundizando mucho más y explicando más detalles, porque creo que es bastante importante detallar, pero en un vídeo solo no se puede hacer tanto, así que lo vamos a dejar por ahora aquí. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, y bueno, la semana que viene nos vemos en el tercer vídeo de qué pasó después de Giza y qué pirámides se construyeron. Así que nos vemos entonces. ¡Hasta la próxima!